Bueno, Shabbat Shalom. Nuevamente, otro día más que el Señor nos regala, otro Shabbat también que se nos cuenta en esta vida, cual podemos disfrutar, podemos gozar, podamos dar testimonio de que en este mundo hemos estado caminando en estos principios, porque Dios nos trazó esto como un proyecto para que nosotros pudiéramos caminar sin tropezarnos, aún en la oscuridad que rodea este mundo. Bien, hermanos, hoy estamos en la Parashat 29, hermanos. Se llama Aharei Mod. Se encuentra en el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 16. A la vez que también estamos en medio de una celebración que son la fiesta de los panes sin levadura, y que estamos en un Shabbat que cae dentro de esta festividad. Por lo tanto, el Shabbat de lo que es los panes sin levadura se convierte en un Shabbat mayor, y vamos a tener en cuenta para también dedicar un tiempo de esta palabra, porque el Señor nos da esta oportunidad de que podamos tener el espacio, ya que la escritura fue diseñada para todo esto, el cual nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir y de aprender. Entonces comencemos a hablar un poco sobre esta parashat, que tiene mucho en común también con la celebración. Pues comienza en el capítulo 16 hablando de una celebración especial también. Comienza diciendo Levítico 16:1: habló Hashem a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Aharei Mod, después de la muerte. Ese es el significado. Se toma siempre la palabra más cercana del versículo, que representa el nombre de la parashat. Entonces dice el versículo 2: y Hashem dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Algo fundamental que el Señor siempre nos ha querido alejar de lo que es la muerte. Y en todos los mandamientos que nuestro Señor ha dejado, encontramos claro que lo principal es la vida. Por lo tanto, en todo momento que nos toque disertar, escoger sobre una de estas situaciones, debemos escoger la vida. Entonces, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para el Hattah y un carnero para el Olá. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces hay una vestimenta también especial que era encargada para el que representaba el sacerdocio, que tenía que ser de los hijos de Aarón. Y este lino es una prenda especial para vestir, que tiene muchas ventajas, y una de esas es que la persona se encontrara cómodo. Lo que quiere decir que este sacerdote tenía todo
la oportunidad de estar cómodo para esta celebración que estaba haciendo en este momento. Nada podía impedir que las cosas se dieran con toda la lógica de Dios, todo lo que Dios haya planteado. Y se habla también de la congregación de los hijos de Israel, que debían tomar entonces también 2 machos cabríos para un jactat y un carnero para el olá. También toda la congregación debía hacer esto. Entonces había uno independiente de los sacerdotes, que era un becerro y un carnero, primeramente para el sacerdote, el cual debía de hacer kippur o reconciliación por él primero, antes de poder iniciar la reconciliación del pueblo de Israel. Entonces él era el primero que tenía que tomar esta iniciativa. Entonces vemos nuevamente que el Señor siempre está representando aquí lo que es una limpieza ceremonial, una forma, un mensaje para que pudiéramos nosotros comprender un principio, que es el de que la única manera de reconciliar el pecado era mediante la sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no había reconciliación de pecados, no había perdón de pecados, no había acercamiento hacia nuestro Dios. Estos sacrificios, algunos de estos sacrificios, aquí por lo menos se mencionan a estos 2 machos cabríos en el versículo 7, que había que presentarlos delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Hachén y otra suerte por Absasel. Este macho cabrío que traía Aarón en el versículo 9, en el que cayere la suerte o la goral por Hachén, ese lo debería ofrecer en Hatá. La palabra Hatá significa pecado. Mas el macho cabrío sobre el que cual cayere la suerte por Absasel, lo presentará vivo delante del Señor, lo presentará delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Absasel al desierto. Entonces este es el otro misterio, de que un macho cabrío iba a ser sacrificado, y el otro macho cabrío sobre el que cayera la suerte de Absasel iba a ser enviado al desierto. Este animal cargaba todos los pecados del pueblo sobre su cabeza y era enviado al desierto, donde más nunca se volvía a saber de él. Por lo tanto, nos damos cuenta de que estos pecados eran sacados totalmente del campamento. No se volvía a saber de ellos. Dios los quitaba en ese momento. Aquí en el capítulo 16, 26, dice: el que hubiere llevado el macho cabrío a Absasel, lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento.
y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer el kiper o la reconciliación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces había un animal que eran sacados fuera del campamento. Dice aquí Hebreos 13:11. En relación con lo que estamos leyendo, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces fijémonos que de estos animales, de los cuales no podían participar los sacerdotes, porque a ellos les era concedido que podían comer cierta parte de los sacrificios, mientras que otra parte era quemada, pero de algunos animales eran quemados totalmente, y aquellos cuya sangre era entrada al santuario o al lugar santísimo, esos animales deberían ser quemados totalmente, no podían ser consumidos. Y esto lo relacionan con el Señor aquí en el versículo 12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos una por venir. Estos animales que eran introducidos al santuario, cuya sangre era introducida al santuario, eran quemados totalmente y eran llevados afuera. Hacen una comparación con nuestro Señor, que Él padeció fuera del campamento. Y lo que estamos viendo es que dentro del campamento, todo lo que pudiera representar el pecado tenía que ser quemado y no podía permanecer incluso dentro del campamento. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, sabemos que Él murió fuera del campamento, Él fue llevado fuera del santuario, y está sucediendo algo diferente a lo que los sacerdotes hacían, que era un sacrificio en el altar y una reconciliación por medio de la sangre dentro del santuario, el cual rociaba la sangre 7 veces en los cuernos del altar, algunas veces en el altar del incienso, otras veces acá en el altar de la entrada del tabernáculo. Pero en el caso del Señor quisiéramos encontrar una semejanza, y esa semejanza ya no podemos conectarla con las cosas que estamos viendo que están sucediendo en el altar. Por lo tanto, eso ha creado o crea dudas incluso en muchas personas hoy en día, y dicen que en este momento del santuario los sacrificios tenían que ser de animales. Por lo tanto, no aceptarían un sacrificio de personas.
y mucho menos fuera del santuario, fuera del templo. Entonces estamos viendo este asunto como toma otra dirección en cuanto se refiere al Señor. Para nosotros, sin embargo, todo obedece a una comprensión y a una planeación de nuestro Dios para que nosotros tuviéramos despiertos a las circunstancias que se podían presentar, no solamente en esto, sino en muchos casos más. Este es uno de los ejemplos que ya hemos presentado, también otros. Pero aquí estamos leyendo Hebreo 13. Bien. Nos está marcando una etapa de un tipo de sacrificios diferentes. Eso hace un corte. La palabra brik, que significa corte, y que muchas veces se representa de diferentes formas, por lo menos cuando el Señor corta el mar en dos y el pueblo pasa por medio del mar, o cuando existe una circuncisión, se hace un corte, un brik, siempre desprendiendo algo, siempre dando paso a algo. Y nuestro Señor, cuando nació, Él al 8º día también fue llevado para ser circuncidado, cumpliendo lo que estaba prescrito en la ley. Para estas personas que piensan que debe ser solamente sacrificio de animales y que la Escritura no dejaba entrever otra circunstancia, otra forma del Señor mostrarnos su misericordia, cómo nos redimía Él a nosotros, teniendo en cuenta lo que era la sangre, la cual estaba también prohibido entre el pueblo comer sangre de los animales y de cualquier animal diferente a lo de los sacrificios. Y ahora vamos a ver cómo en el libro de Mateo 26:26 vamos a buscar Mateo 26:26 y vamos a tener en cuenta algunas cosas. Hermanos, podemos participar. Algún hermano que quiera describir algo lo puede hacer. Aquí entonces se estaba celebrando lo que era la celebración de Pesaj. Aquí en el Mateo 26:26 dice: y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: coman, este es mi cuerpo. Coman, este es mi cuerpo, lo cual sabemos que una pregunta que le hizo él a los judíos, los cuales razonaban. Eso está en Juan 6:47, creo que está en Juan 6:47. Sí, este es el texto. Aquí dice: de cierto les digo, 16:47 de Juan, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estos animales que estamos hablando eran sacrificados y eran quemados fuera del campamento y no podían consumirse, no se comían.
Aquí el Señor, representando el sacrificio, está padeciendo fuera del campamento. Y Él está hablando aquí de que la carne de Él la podían comer, porque aquellos sacerdotes que participaban de estos sacrificios, ellos comían de los sacrificios. Solamente no comían eran de los que eran quemados totalmente, como el olá, o aquellos cuyas por alguna circunstancia eran quemados fuera del campamento. Y el Señor, como el sacrificio del cual estamos hoy representando en la Escritura, dice que la carne, el que no comiere su carne, es el versículo 51, capítulo 6. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estamos en la fiesta de los panes sin levadura, que está totalmente de acuerdo con lo que es Pesaj. Están las dos fiestas en una sola celebración. Bien, aquí en Mateo 26 también leemos en el versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: beban de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos que la sangre totalmente en la Torá está advertido que no se podía consumir de ningún modo. Sin embargo, cuando leemos aquí, parece dar a entender de que Él está haciendo lo contrario a lo que la misma Torá dice, porque Él está diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí es cuando nosotros debemos entonces comenzar a funcionar el discernimiento, porque la Torá está escrita es para eso, para que tengamos cuidado con las lecturas, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo natural y no hacemos la representación, el esquema mental de a dónde está el Señor realmente poniendo nuestra atención. Entonces aquel sistema sacrificial tenía un desarrollo, ¿verdad?, un procedimiento, pero ahora nosotros estamos chocando, leemos el nuevo pacto y estamos chocando con la representación que veíamos allá. Pero esta sangre no entró como sacrificio por los sacerdotes humanos al lugar santísimo, por manos humanas no entró al lugar santísimo. Sin embargo, padeció fuera del campamento. Y el Señor entonces nos está hablando de algo que es totalmente nuevo, algo totalmente nuevo desde el punto de vista espiritual. Hay una representación ahí y es la que nosotros nos muestra la importancia de todo esto. Todo esto da paso a una serie de nuevos sacrificios. Vamos a volver a Hebreos 13, miramos un momentico aquí. Hebreos 13. Desde el 15, Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y estad sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Vemos entonces
que la Escritura ahora trata todo lo que tiene que ver con los sacrificios, pero de una manera diferente a como lo conocíamos por medio de la Torá. O sea que aquí hay algo que cambia y que está totalmente nuevo. Ahora los sacrificios siguen siendo sacrificios, pero resulta que ahora es para la alabanza y para los frutos. Por eso es que a nosotros no nos representa dificultad en saber que hay un sistema antiguo sacrificial que ya no permite o no da frutos, no dio frutos, y entonces el Señor hace un cambio y ahora estamos en un sistema que nosotros podemos ver frutos, y a eso el Señor le llama los sacrificios que Él esperaba. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice el Señor. Esto está por acá también. Aquí mismo en Hebreos dice 12:26. Hebreos 12:26. Si alguien lo quiere leer, podemos leerlo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces la Nueva Escritura nos está mostrando que había algo que iba a ser conmovido, que representaba a las cosas inconmovibles. Es un paso que podemos ver ahí. Hebreos 10:5 lo dice aquí, donde dice el Señor: desde el 10:3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lo que estábamos leyendo ahorita, la parashá. Cada año se hace memoria de los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces la voluntad era algo que estaba por sobre los sacrificios. Así el sumo sacerdote, incluso para sacar los animales que iban a ser quemados, o la ceniza de los animales quemados fuera del campamento, incluso se cambiaba de ropa, mostrando también que el sacerdote al salir tenía un cambio incluso en sus vestiduras, las cuales eran consideradas las vestiduras santas que habían sido diseñadas para el sacerdote. Entonces todos estos detalles nos van mostrando cómo tiene la Escritura o Dios la insistencia en que no se nos pase por alto nada de esto. Y entendemos Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, que Cristo nos ha redimido. Aquí dice maldición, la palabra ya sabemos que es kelalá, sabemos que hay el adur, que es la desconexión total de Dios, la destitución, la kelalá, que es la deshonra, y la alá, que es el pego de las sentencias
que hay al que adquiere el pacto, porque el que adquiere el pacto adquiere todo el paquete completo. Si estás en el pacto, cuídate de que salirse de él implica una sentencia. Ya lo que está fuera, la sentencia la tienen, pero voluntariamente, deliberadamente, el que está dentro del pacto está dentro de una sentencia también. Pero de esa sentencia el Señor nos ha redimido. Aquí entonces dice el Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de esa kelalá de la ley, hecho por nosotros kelalá, o sea, nosotros lo hicimos a él deshonra, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio 21:23. Y todo esto para que en él alcanzáramos la bendición de Abraham. Dice, para que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fidelidad recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces había una promesa que recibir, no estaba dada. No estaba dada en aquel tiempo. Mire lo que dice aquí Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A esto se le llama niño, cuando estábamos allá bajo estas sentencias. Entonces dice en el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces no había diferencia entre el niño y el esclavo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. Quiere decir que hasta la venida del Señor no había hijos. La pregunta sería, ¿eran los israelitas o los judíos, eran hijos de Dios antes de que viniera Yeshua? Todavía eran niños. Esa es una etapa de niños en la cual no se puede heredar, el niño no puede heredar, y está bajo curadores y tutores. Pero una vez venido el Señor, como dice aquí, vino el cumplimiento del tiempo, porque había un cumplimiento, para el Señor siempre hay un cumplimiento del tiempo en todas las cosas. Adán no llegó al cumplimiento del tiempo, se quedó ahí. Entonces, para que redimiese, ahí dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. ¿Por qué nacido de mujer y bajo ley? Porque tenía que venir nacido como nosotros y entrar en el pacto que nosotros estábamos, el de los niños. Él viene entonces, se somete a estas normas, a estas leyes que juzgan a este mundo. Y por esa razón, él es circuncidado al 8º día, cumpliendo como dice la Escritura. Eso está aquí en Lucas. Leámoslo acá. Lucas 2:21. Cumplimiento del tiempo, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces la mamá cumplió todo lo que cumplían las mujeres, que eso lo leímos en una paracha anterior, y estaba totalmente entonces bajo ley, bajo la ley, como leímos, bajo subordinación, como dijimos, leímos en Gálatas
4:4. Entonces, para que redimiese el 5 a los que estaban bajo ley, a fin de que recibiésemos la adopción e hijos. ¿Cuál ley? La de estar sometido a todos los principios que regían el mundo. Y también pareció, igual que nosotros, el dolor que sufrió cuando él fue ejecutado, cuando fue castigado por los pecadores, por el pueblo, pensando que hacían bien. Y de esa manera él pudo redimir, sometiéndose a todo esto podía redimir, porque tenía que librarnos de la sujeción a las leyes de este mundo. Entonces él tuvo que venir exactamente como nosotros, o sea, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, porque el pecado que él cargó fue el de nosotros. Era la única diferencia. Por esa razón fue que él se hace Kelalá por nosotros, no que él era Kelalá, sino que él se hizo Kelalá. Gálatas 3:13. Sí. Y de alguna cosa que has dicho ahora, por decir algo, cuando dices para que recibiéramos la adopción, quiere o está queriendo, está insinuando la Escritura que todos los que son llamados hijos de Dios lo son es por adopción, pero de él no se dice que es por adopción. Por eso es que lo está tratando como el primogénito. Exacto, por eso es que estamos viendo la diferencia. Como el unigénito, claro. Por eso es que estamos viendo la diferencia de cómo había un sistema de justificación del pecado que solamente consistía en cubrirlo, no en quitarlo. Así es. Y esta nueva forma en que el Señor se representa como sacrificio, que es muy diferente a los sacrificios que hacían los sacerdotes, que eran conforme a la Torá, y él padece fuera del campamento y muestra algo diferente, muestra un cambio en la forma de la justificación. Él está pasando de una justificación a otra. Nosotros sabemos que la sacerdocia era por los levitas, pero es que este no era levita tampoco, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces estamos viendo cómo se establece algo diferente. Muchas veces, no sé si podemos decir que está dicho directamente, porque no es notable. Solamente el que el Señor le da ojos para ver y aceptar la obra que Él hizo, es los que pueden entender realmente estas situaciones. Porque esta situación se ve en todo el recorrido de la Escritura y la explicación en la Nueva Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces hay algo que había, y la Escritura lo decía. Vamos a leer Deuteronomio 29. Estaba prometido. Sí, en muchas partes de la Escritura. Deuteronomio 29. Mira, vamos a leer 29 desde el 9. Dice: vigilarán pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Una cosa es tener el mandamiento y otra cosa es vigilar el mandamiento. El mandamiento se vigila. Por ejemplo, estamos en una celebración de panes sin levadura. Hay un mandamiento de no comer panes con levadura. Cualquiera puede hacer un pan sin levadura, pero no consiste en hacer el pan sin levadura solamente, sino vigilar en lo que eso consiste.
Lo que implica el hecho de que estamos en un momento, en una celebración que fue diseñada precisamente para darnos a entender algo muy importante. ¿Por qué ese pan es diferente en esta celebración a las demás celebraciones o a lo natural? Si una persona comiera un pan con levadura hoy, no le pasa nada, porque eso no tiene veneno. El Señor nos dijo, ese día la levadura va a estar envenenada. Simplemente hay un mandamiento. Como si comes con la levadura te vas a morir. Exactamente. ¿Sí o no? Si llegas a comer levadura te vas a morir. No dice eso la Escritura, ni el Señor tampoco hizo eso, sino que vigilar el mandamiento consiste en ver por qué ese pan es diferente a los otros panes. Pues ese pan no se infla como los demás panes. Entonces, estamos vigilando ese suceso. Una vez al año celebramos la muerte del Señor, y que tiene relación con que nuestros pecados han sido quitados. Y así como el pan sin levadura no está inflado, nosotros tampoco podemos estar o dejarnos inflar por las cosas de este mundo. O sea que la levadura iba más allá del leudado, tenía que ver con el pecado, la corrupción. Entonces eso es lo que hay que vigilar, el pecado y no tanto el pan. Aunque hay personas que ponen más... Sino hacer conciencia de aquello que nos contamina. Hay personas que ponen más importancia en el pan que en lo que tiene que vigilar. Y cuando el Señor inició esta celebración en el libro acá de Éxodo, nosotros leímos, estábamos leyendo primero Deuteronomio 29, ¿verdad? Dice que guardaréis la palabra de este pacto y la pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros hoy estáis hoy presentes o en presencia del Señor vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel estaban ahí en ese momento. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua. Dice, para que cruces el pacto, esa palabra que está ahí es para pasar de algo de una parte a otra, para pasar el pacto. O sea que el pacto había que pasarlo. De Hashem tu Dios, y ahí dice Alá, ahí dice juramento porque está traducido, pero en la sentencia, que Hashem tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que no están aquí, con los que están aquí presentes hoy, con vosotros delante de Hashem nuestro Dios, y con los que no están aquí con vosotros, refiriéndose a los gentiles, a los que no estaban en este momento inscritos en ese pacto, estaban por fuera de ese pacto. El pacto de la sentencia, es lo que dice ahí, la sentencia. Entonces, de esta manera, el Señor también cruza ese límite, dejando atrás esto de la sentencia para podernos redimir. Y por esta razón podemos entender entonces por qué Él dice que el que no toma su sangre, ya lo leímos, ¿verdad? Mateo 26, 27. Que no bebe y come, ¿sí? No tiene vida. Tanto el pan es su cuerpo como el vino aquí representa la sangre. Con eso nos deja a nosotros
bastante claro que hay algo diferente que se nos presentó y que él pasó algo, pasó de una parte a otra parte. Así como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y lo llevó a otra parte para comenzar el rumbo a la tierra prometida. O sea, para poder heredar, sería. Para poder heredar y para poder darle la herencia. Entonces la única manera de permanecer, habíamos leído Juan 6:56. Una cosa vigilar. Sí, una cosa es el mandamiento y otra cosa es vigilarlo. Mandamiento, todo el mundo pone mandamiento, los fariseos hasta ponían unos de más, Sí. que el Señor le decía no añadan ni le quiten, porque cualquiera pone mandamiento. Así es. Pero vigilar los mandamientos del Señor, ahí es donde está el problema. Y saber cuáles son. Entonces sabemos que ahora estos mandamientos han tomado nueva forma. Se han completado. Se han completado porque le faltaba algo. Claro, no viene a abogar, viene a completar. Fíjense, bueno, aquí estamos leyendo en el versículo 52 del capítulo 6 de Juan. Bueno. Mire lo que decían los de razonamiento natural, y también ellos tenían la Torá, pero fíjense la diferencia. Juan 6:52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo resucitaré al día postrero. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces esto lo podemos leer nosotros, pero hay quienes van a leer esto y lo va a afectar mucho, e incluso los ha afectado hasta el día de hoy. Así es. Y este libro lo tienen totalmente por fuera, porque esto no haya cabido en su razonamiento, porque no se parece nada a lo que usualmente aprendieron a hacer y nunca más se han querido desprender porque piensan que eso es la vida eterna. Esto es interesante porque esta misma forma de ver de estos fariseos pensaban de esa manera. Vamos a leer Mateo 26. Mateo 26, aquí hay una historia en el versículo 6, desde el versículo 6. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entre otras cosas una buena idea, ¿sí? Lo que pensaban ellos era excelente, ¿no? Y además era la Torá. Están hablando de la Torá. Pero recogido la leche. Y entendiendo Jesús les dijo: oiga, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho conmigo una buena obra. Una buena obra. Pero esa obra no está en la Torá.
que te lavara la mujer, te lavara los pies a ti, no, eso no aparece en ninguna parte de la Torá. Entonces el Señor le dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces esta obra superó a las otras obras. En este caso, superó a las otras obras. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esa obra de Abraham superó a todas las otras obras que tampoco estaban en la Torá. Y en toda la escritura, cuando se habla de la fe de Abraham, se toca ese caso, no se toca ningún otro. No se dice que Abraham obedeció alguna otra cosa. De hecho, cuando Abraham no había Torá. Y tampoco había Torá. ¿Te va a Un decir algo? aporte que me viene es que la Torá siempre hacía alusión, el Eterno, a ungir a los reyes. Y a Josué era un rey. Tenía que ser ungido antes de salir. Un procedimiento, ¿cierto? Estamos... Está escrito y se está cumpliendo a través de ese pacto, para que no quedara la duda de que era un rey. Bueno, entonces esta mujer estaba haciendo un procedimiento, ¿cierto? Lo mismo que estamos viendo entonces, algo que está en Éxodo 12, cuando estamos hablando de Pesaj, dice aquí en el versículo desde el 1, 12:1 de Éxodo, habló Hachén a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. El Señor pone como otro calendario, pero independiente del que ya estaba, para narrar una serie de acontecimientos descritos en forma de fiesta, los cuales se iban a estar desarrollando. Y este es uno de los que estamos en esta celebración, que dice, habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Este animal, en el versículo 5, debe ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mandamiento, pero había que vigilar a dónde conducía ese mandamiento. Habría que estar pendiente a si ese animal que estaba ahí escogido desde el día 10, esa ofrenda podía cumplir esos requisitos. Y así muchas personas cogían el mejor animalito, el más gordito, el más bonito, y lo tenían presente, porque en esos detalles los fariseos fueron muy buenos. Bueno, los fariseos no, el pueblo de Israel, porque ya en el tiempo de los fariseos sucedían otras cosas, y cogían animales el que fuera y lo vendían. Pero digamos, el pueblo de Israel fue muy experto en eso, y estuvieron vigilando el animalito. Igual que hemos hablado del pan sin levadura, era muy bueno para hacer un pan sin levadura. Eso 16 minutos es que dura para leudarse, ¿verdad? Entonces 18 minutos, entonces antes de los 18 minutos ya eso estaba en proceso, y eso era rapidito, no podía leudarse ni siquiera con la forma natural que ellos tenían. Entonces siempre fueron expertos en esto. Y en el tiempo de nuestro Señor, Mateo 16, vamos a buscar Mateo 16.
Comenzaron entonces aquí dice 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces ellos establecieron una vigilancia, un tipo de vigilancia que ellos inventaron, y comenzaron entonces para tentarle, comenzaron pidiéndole señal. Marcos 8:15. Marcos, ¿qué? 8:15. Bueno, aquí dice que habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndole, Jesús les dijo: ¿qué discuten porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿aún no entienden? Fíjense, el Señor siempre, esto cuando habla de mandamiento es algo que está tratando de demostrar. O sea, como quien dice, si fuera del pan ese que estoy hablando, que tú estás pensando, ahí quedaron ¿cuántas? Primero 12. Exacto. Y después quedaron ¿cuántas? 7. O sea, 19 canastas de pan y tú todavía preguntando, no hay un solo pan cuando quedaron 17. Bueno, Lucas 12:1. Es que ellos Mire. escucharon levadura y pensaron, Claro, no sé, yo se pregunto, ¿qué pan nos habla? y bueno, está hablando de levadura. Claro. 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, una de las enseñanzas que lleva este mandamiento y esta vigilancia es que cuando estamos vigilando el mandamiento o hacemos el pan sin levadura, lo que tenemos que tener realmente nuestros sentidos puestos es en que nos despojemos de toda hipocresía. Eso es vigilar el mandamiento. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos más que de las reglas de tener lupa, porque hasta este caso también se ve una lupa para mirar si hay el pan tiene ahí el poquito de levadura ahí, porque si lo tiene ahí, ese mandamiento lo ven mal. Minucioso. O sea, tiene más es en las cosas que en el sentido que trae. En lo físico que en lo espiritual. Claro. Exactamente. Pero Más en lo uno físico. quita lo otro. Se está fijando más en las cosas terrenales que en las cosas Espirituales. No, pero lo uno no quita, lo que quiero decir es que lo uno no quita lo otro, ya. Así como es diligente, ya entiendes, para que no se te vaya un deudado ahí. Exacto, debería ser. Tienes que tener cuidado de ti mismo. Exactamente. Exacto. Es como cuando le dice para el tiempo. Como el diezmo, exacto, que eso, El tiempo son como el diezmo, mínimo, hasta lo mínimo. Y así hay gente, pero entonces, como dice el hermano, ¿verdad? No vigilamos más allá del mandamiento. 5:7 de 1 de Corintios. Claro. Como no tengo para leer todo el tiempo, vamos a leer una parte y después ustedes pueden leer el resto. 1 Corintios, ¿qué? 5:7 dice: Ah, sí. Pero, límpiese pues de la vieja levadura
para que sean nueva masa sin levadura como son. Porque nuestro Pesaj, que es Cristo, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la celebración, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, la sinceridad y la verdad. Eso es un pan sin levadura para el Señor. Sí, es bonito comer los panes sin levadura, como tú dijiste, la fiesta, pero examínate, ya me entiendes. Igual que comer el cuerpo del Señor Igual indignamente. Claro, también. Eso, claro, fíjate tú que está relacionado la fiesta, inclusive, fíjate tú que nosotros no estamos haciendo diferencia entre el ludado del pan y el ludado en que nosotros encontramos en el momento, ¿ya me entiendes? Sino que creemos que es la fiesta de los panes sin levadura y cualquiera lo puede comer. No, examínate, dice Pablo. No sea que coma para sí que Juicio. Ya me entiendes. Sí, la fiesta trae alegría y todo, pero Claro. examínate. Lo único es que eso, bueno, vamos a ver en Mateo 12:10. Vamos a leer un texto. Eso es el ejercicio de la duda, es eso. Esa es la pedagogía. Claro, y te lo dice anticipadamente, como ya viene la fiesta, te lo dice anticipadamente, pero es para que te examines, porque es fácil de sacar por la casa y todo. Pero la tuya que tiene ahí adentro, ¿cómo la sacas? Miren esta forma como el Señor era vigilado cuando buscaron la situación para tentarlo, mostrando que el Cordero del que Dios hablaba era este. Y en este momento se estaban dando todas estas circunstancias porque Él iba a ser sacrificado. Y entonces, según la Escritura, nos lleva a mostrar de que Él iba a ser vigilado por los sacerdotes y por todo el pueblo, prácticamente. Aquí en este caso, dice Mateo 12, el 10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es ilícito sanar en el día de reposo? Ellos estaban vigilando con la vigilancia que ellos habían inventado. Para ellos eso estaba ilícito. Oye, yo vi el mandamiento, pero más allá del mandamiento. Vamos a buscar Marcos 3:2. Vamos a buscar unos dos textos. ¿Para qué el Shabbat sería la pregunta, sí? Marcos 3:2 también muestra aquí, dice, otra vez entró, 3:1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ya un hombre que tenía seca la mano y le echaron para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Lucas 11:54, vamos a buscarlo. Lucas 11, de 53 y 54 dice: diciéndole hacer estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarles. Juan 8:6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces ellos buscaban era esa ocasión de acusarle para tener un pretexto y poderlo condenar. O sea, buscaban a dónde estaba fallando. Y llevaron entonces ante los líderes. Mateo 27:18.
27, 18. 27. 27, 18. Solo entregaron por envidia. Ajá. Ay, Dios mío, bendito. Nos va a quitar el puesto. Vamos a leer aquí el 15 aquí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, que es Pesa, Esa. el gobernador, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso al que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron: Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vamos a leer el 27, 22. Dice entonces Pilato aquí, en el 22: ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Mesías? Todos dijeron: crucificarle. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Ya comienza entonces uno de los gobernadores, que no era de Israel, a ver que era inocente, que no había hallado culpa en él, que estaba perfecto. O sea que más sirvió Pilato de sacerdote. Ya ves, para examinar al cordero que sea perfecto. Que los mismos sacerdotes. Lucas 23, 15. Lucas 23, 15. Jesús le estaba quitando a los discípulos los fariseos. Y a la derecha total. Vamos a leer el 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre, a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusan, y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y eran unos gobernadores bastante Fuertes. malvados ahí en todo, y ellos O sea que el impío lo reconoció. no hallaron la culpa, no le hallaron culpa. Cada reconociendo un cordero sin mancha y sin arruga. Le soltaré pues después de castigar. Claro. Lo que tenían que hacer Ese día también se hicieron amigos. En el 23:12, Lucas 23:12 dice que en ese día se hicieron amigos Pilato y Herodes, eran enemigos. 23:12. Porque antes estaban enemistades, o sea, les sirvió también para hacerse amigos. para hacer la paz. Mateo 27:4. Mateo 27:4. Aquí desde el 3 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas Eso está escrito. Estamos hablando de los representantes legales del pueblo. Judas lo encontró inocente también. Hechos 3:14. Y así podemos leer muchos textos de la Escritura. Tampoco asistió Judas, que no se arrepintió ni que se arrojó. Pedro, 30 qué? 3. aquí el 3.
11. el 3:14, un discurso que tiene Pedro, hablando ya desde el 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro también está viendo que el Señor era justo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, en el 14, y pediste que se os diese un homicida. Entonces, Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios, Cordero del sacrificio. Nos damos cuenta que no se refería a aquellos animalitos, porque ahora había un cruce, un cambio. El Señor estaba pasando de un sistema a otro sistema, un sistema que no perfeccionó en nada, a un sistema donde Él era el que iba a perfeccionar y que tenía, por la fidelidad, iba a tener garantía. Y el día de Pesaj es cuando el Señor es llevado al sacrificio después de ser examinado por todos los sacerdotes y por los gobernadores del pueblo y por todos los apóstoles, todos. Entonces es entregado en ese sacrificio como un cordero sin mancha, inocente. Iba a decir algo. Estamos concluyendo prácticamente que si no se cruza que el Señor no hace ese cruce de un lugar a otro, no hubiera habido adopción de hijos. Claro. Nunca hubiéramos sido llamados hijos, porque no era por medio de la adopción, pero primero había que el Señor realizar la obra. Hablamos por promesa. Sí, o sea, Él hacer la obra para que Él pueda ser glorificado, porque Él es el único que puede, nosotros nunca pudimos hacer nada. Claro, porque ya aquí en Romanos 5:12 nos explica que por un Adán entró en el mundo el pecado, y de ahí el pecado se multiplicó y ya no se podía detener así por sí solo. Entonces todos vinimos a ser hijos de ese Adán, por lo tanto no había ninguna manera de retorno, hasta que vino el Señor. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice aquí en el 14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces la herencia que hemos recibido es el don de Dios. El don de Dios no estaba sujeto al sistema de sacrificios antiguo. Tenía que ser algo totalmente nuevo, y que eso es lo que está ahora funcionando en nuestros miembros. Él entonces se llevó todos los pecados fuera del campamento, así como envió a Azazel, el chivo, que fue impuesto todos los pecados en su cabeza, fue llevado al desierto, a un lugar inhóspito donde nadie supiera más de él. En el campamento no dejó el Señor pecado, Él es el campamento.
De tal manera que ahora nosotros vivimos en libertad, no sujetos al pecado, no sujetos a la carne. No tenemos que rendirle cuenta a los rudimentos de este mundo, sino que ahora tenemos una vida nueva y somos nueva criatura. Esa es nuestra nueva vida y ese es el pacto al cual el Señor nos llama. Hemos cruzado de muerte a vida. Pero yo pienso que era necesario o es necesario que el pueblo de Judá sea cegado, porque nosotros nunca hubiéramos podido ser adoptados. Sí, exactamente. En realidad, ellos están claros que el impío tiene que saberlo y ver, porque el Señor le da el discernimiento, pero a ellos los mantiene cegados, porque ¿cómo hubiéramos nosotros podido llegar a esa verdad Y es si que, no hubiera sido por ellos mismos hacerlo eso? y es que no había forma de que no estuvieran El cegados. profeta lo decía. El profeta lo No. dice, fueron cegados completamente para No había forma de que no lo fueran, en el sentido de que la naturaleza que traíamos de allá, desde el Edén hasta acá, no daba para más. Todavía están en esa ceguera, si no podían Claro, hasta que reciban. tener el privilegio de tener una vida plena. Bueno, hermano, entonces se aguantó para todos.